tal? ¿Cómo están? Dios les bendice. Una alegría estar una vez más con ustedes, compartir el programa Vida en Jesús en este encuentro semanal de la Iglesia Príncipe de Paz, que por este medio realmente tenemos esta alegría de poder acercarnos a tu vida, a tu familia, por este medio y compartirte la palabra de Dios. Ese es nuestro objetivo de cada semana, dejarte un mensaje de fe, de esperanza, un mensaje que en tiempos donde pasamos y vivimos distintas cosas, la palabra de Dios, el consejo de Dios, una palabra de fe, te pueda bendecir y te pueda hacer bien, y ojalá la puedas estar recibiendo en tu vida. Gracias por permitirnos entrar por este medio y compartirte esto, y realmente el programa Vida en Jesús tiene ese objetivo, compartir y hablar de las cosas buenas de Dios y animarnos y alentarnos, porque todo en algún momento de nuestra vida lo necesitamos. Y hay algo que estaba meditando y pensando estos días, y compartíamos además con la iglesia, y quisiera reflexionar sobre esto. Si te harían una pregunta, si te dirían qué es lo que más necesitas para tu vida, qué es lo que para vos es principal, qué es lo que más quisiera tener en este momento, si tuvieras la oportunidad de elegir algo, alguien poderoso te dice qué es lo que más querés, qué es lo que elegirías. Pienso que normalmente la respuesta que damos rápidamente asociamos o a lo material. Muchas personas creen que con lo material van a poder resolver un montón de cosas, un dinero, lo que fuera, o a veces es lo afectivo, es decir, a veces cuando uno está pasando por alguna situación sentimental, emocional, triste o difícil, lo que más anhela es lo afectivo, o en ese buen sentido cuando uno dice mi familia, mis hijos, mi matrimonio, lo que más necesito, y está muy bueno todo eso. Lo que yo pensaba es, muy pocas veces se nos ocurre decir lo que más necesito es a Dios. Es muy raro que una persona diga, si tiene la posibilidad de decir qué es lo que más necesitas, lo que más necesito es una relación personal con Dios, conocer a Dios interviniendo en mi vida. Y para algunos puede parecer algo frívolo o algo sin mucho sentido, pero yo te comparto principios de la palabra de Dios y vivencias en la palabra de Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Y si podemos comprender lo que Dios tiene para nuestra vida, es realmente tan importante. Nosotros vivimos un tiempo donde el ser humano, en nuestra vida, en nuestro accionar, es como que la expresión que uso, hemos sacado a Dios de nuestra vida, le decimos a Dios no te necesito, pero lo que realmente necesitamos de Dios somos nosotros. Y hay un texto en la palabra de Dios, por ejemplo en Romanos 11:36, que dice, porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. Está hablando del Señor, está hablando de lo que Dios ha creado. Y dice que todas las cosas que existen, entre ellos nosotros, dice, hemos sido creados por Él. Es decir, Dios es el creador, y cuando alguien crea algo, lo crea con un propósito. Y Dios no nos creó con el propósito de vivir separados de Él, sino en una relación con Él. Dice, por eso dice, existen por Él, existen para Él, y dice, porque Él así lo determinó. Es decir, lo que Dios nos está diciendo aquí en la palabra es que nosotros necesitamos de Dios porque fuimos creados para Él. Y creo que es tan importante entender este concepto no desde la religión, porque la religión lo que ha hecho en el ser humano es crear cosas para llegar a Dios. Y el cristianismo es totalmente distinto, es Dios que viene a nuestro encuentro. Uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, que dice Dios con nosotros. O cuando dice la palabra de Dios que Jesús recorría todos lugares predicando, enseñando, y veía a la gente tan mal, la veía tan desorientada, dice que se conmovía su corazón porque los veía como ovejas sin pastor. Es decir, Él los veía en peligro de destrucción, desorientados, confundidos. ¿Por qué? Porque lejos de Dios no podemos funcionar. Lejos de Dios las cosas son difíciles. Tratamos de hacer lo que podemos con nuestra fuerza, con nuestros recursos, pero a través de este programa y a través de lo que vivimos y conocemos de Dios, queremos animarte a que puedas abrir tu corazón y entender que necesitamos de Dios. Fuimos creados por Él y para Él, y fuera de Él la cosa se pone difícil. Llevar una vida, una familia adelante se hace muy difícil. Llenar nuestro ser interior de verdadero propósito, vencer los temores, las angustias, vencer a veces las depresiones, porque de nuestra fuerza tenemos una limitación, y cuando vienen los problemas, las dificultades, nos damos cuenta que justamente todo lo que parecía que era seguro tiembla, se cae, entra en una crisis y decimos, ¿qué hago ahora? Pero lo que permanece, lo que es firme, es Dios. Lo que siempre estará es el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso Dios viene a nuestro encuentro
en la persona de Jesucristo, porque sabe que sin Él no podemos vivir. Pero hay algo que Dios nos dio, que es la libertad, el libre albedrío. Nos hizo a su imagen y semejanza, y cada uno de nosotros elegimos si le vamos a dar participación a Dios en nuestra vida o si le vamos a dejar fuera de nuestra vida, si le vamos a decir al Señor te necesito en mi hogar, en mi familia, o si le vamos a decir a Dios yo me resuelvo las cosas sola, no te necesito. La realidad nos muestra que vivimos un tiempo moderno o posmoderno donde hemos sacado a Dios, pero las crisis son tremendas. Uno ve cómo se acelera la violencia. Miraba en estos días informes en un partido de fútbol, un papá que mata de un golpe de puño a un entrenador. La violencia que hay en la sociedad, porque lejos de Dios vivimos mal, necesitamos de Dios. Cuando la palabra de Dios por la persona de Jesucristo dijo en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas vendrán por añadidura. Él nos está estableciendo principios y órdenes para nuestra vida. El principio, el orden es que hemos sido creados por Él y para Él, y Jesús dice, busquen primeramente esa relación con Dios. Ese es el eje de nuestra vida. Cuando como personas, como familia, como sociedad, nos descentramos de ese eje y empezamos a buscar las demás cosas que pueden parecer muy loables, muy buenas, una carrera, un estudio, alcanzar cosas, proyectarse en la vida, tener un recurso, lo que fuera, pero que Dios no está presente. Nuevamente, se limita a la capacidad humana y realmente nosotros es solamente hasta que llega una crisis fuerte a nuestra vida para darnos cuenta qué débiles que somos. Por más que quieramos o que pensemos que somos fuertes, que podemos hacer un montón de cosas, es suficiente con que llegue una crisis seria a nuestra vida para darnos cuenta qué frágiles, qué débiles que somos y que sin Dios no podemos. Ojalá tomemos el consejo de Jesús cuando Él dice, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia en su vida, y después todo lo demás vendrá por añadidura. Es un principio, es un orden que el Señor nos enseña para que realmente podamos vivir bien, tener paz en nuestro corazón y que todo lo que venga además, que son bendiciones, porque Dios tiene cosas buenas para nuestra vida, tiene cosas lindas para cada uno de nosotros, esas cosas que vengan realmente nos bendigan, nos hagan bien, sean bendición de Dios que enriquezcan nuestra vida y no que añadan tristeza. Yo lo creo con todo mi corazón y te comparto esta palabra entendiendo esto de parte de Dios. Necesitamos de Dios. Cuando pienso en esa figura de Jesús que dice que recorría las aldeas, los pueblos, predicando, anunciando, sanando a los enfermos, y dice porque tenía compasión de la gente, porque al verla la veía como ovejas que no tenían pastor. Una oveja sin un pastor es el animal más indefenso. Se pierde, no sabe qué hacer, es víctima de cualquier animal, no pelea, no se defiende, necesita del pastor. Y Jesús es el gran pastor que vino a nuestro encuentro, a buscarnos, a salvarnos, a bendecirnos, a llevarnos a lugares de reposo, a que la vida tenga realmente sentido, porque Él es el creador de la vida. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, intentar caminar o tener una vida plena, lejos de Dios. Uno puede por un tiempo luchar, hacer cosas, creer que lo está logrando, pero llega un punto donde te das cuenta que no podés. Y es ahí, no es que Dios manda los malos momentos, todo lo que sembramos cosechamos, lo que viene de Dios es bendición, pero a veces son esas crisis las que nos hacen dar cuenta cuánto necesitamos a Dios y que por más que creíamos que podíamos llevarnos el mundo por delante, que teníamos la fuerza o la juventud o el recurso económico o el prestigio o el cargo político que fuera, lo que tuviéramos, todo se termina. Lo único que permanece es lo que Dios tiene para nosotros. Por eso cuando Dios da la ley y dice que le amemos en primer lugar, no es porque Dios necesite ser estimulado sus sentimientos. Dios no necesita de nosotros, es que nosotros necesitamos de Él. Cuando algo ocupa el primer lugar en nuestra vida, ese algo se puede perder y cuando se pierde todo el sentido de la vida. Pero lo que siempre permanecerá es Dios, su amor por cada uno de nosotros, pero es nuestra decisión. ¿Qué vamos a hacer? Por eso yo lo que te quiero animar en este tiempo y al compartirte esta palabra es que nos despojemos de ese pensamiento, yo puedo sin Dios, necesitamos a Dios. Jesús nos enseña una y otra vez que su presencia es la que nos trae paz, su presencia es la que nos saca de las preocupaciones y que cuando enfrentamos adversidades y pasamos por algunas luchas o por algún tiempo de tener preocupaciones, podemos descansar en Él.
echar nuestra ansiedad sobre Él y tener su paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto no es una teoría ni es una religión, es una vivencia para los que creen, porque para el que cree todo es posible. Por eso hacemos este programa, por eso compartimos esta palabra con este anhelo, con este deseo de que conozcas, que vivas lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que la vida es mucho más que el luchar, el pelear por algo por un tiempo. La vida tiene proyección de eternidad, fue diseñada por Dios y es importante volver al diseñador, al que tiene el poder, al que puede ordenar nuestros caminos. Por eso te compartimos esta palabra con ese deseo, que bendiga tu vida y que te lleve a un encuentro con Dios. Me encanta ese término del nombre Emmanuel que tiene Jesús, uno de los nombres que le da a Jesús la Biblia y que significa Dios con nosotros. Es decir, no somos nosotros que vamos hacia Dios, no podemos, por más religión que tengamos. Es Dios que viene a nuestro encuentro en la persona de Jesucristo para que no vivamos como una oveja sin pastor en peligro, sino que tengamos la bendición, la guía, el amor, el cuidado, la protección de nuestro Dios. Pero eso es fruto de la comunión con Él. Te bendigo en el nombre de Jesús y comparto esta palabra con el mejor anhelo para tu vida. ¿Por qué tu hijo, tu sobrino o tu nieto deben ir al Jardín Príncipe de Paz? Porque es un lugar para crecer, un lugar para aprender, jugando, cantando, expresando y compartiendo. Clases especiales de música e inglés, acorde a la edad del niño y procurando su óptimo desarrollo. Talleres de expresión plástica, educación cristiana con valores aplicados a la vida cotidiana, actividades recreativas, pensada para los niños y la familia. Para niños entre 2 y 4 años, turno mañana y tarde. Podés encontrarnos en Moreno 1170, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 17:30 horas, o llamando al celular 155 29 277. Bien, seguimos en el programa Vive en Jesús, en nuestro segundo bloque y compartiéndote la palabra de Dios y esto que te proponía para meditar en esta hora, que es ¿qué sería, si nos hacen una pregunta, qué es lo que más queremos, más necesitamos las personas? Y yo te decía que decir que más necesito de Dios, de su palabra, de lo que Él tiene para mi vida, para alguna persona puede parecer algo equivocado, algo errado o sin sentido, pero yo creo de todo corazón y te comparto esto, que volver a Dios y a lo que Él tiene para nosotros es lo mejor. Y pensaba en esto, ¿cuál es el mayor nivel de orgullo de la humanidad? Es decir, creo que uno de los grandes problemas del ser humano es el orgullo, la soberbia. Es decir, cuando estamos en nuestro egoísmo, nuestras cosas, sale lo peor de nosotros. Pero ¿cuál es el mayor pecado o la mayor manifestación de orgullo del ser humano? Es querer vivir una vida independiente de Dios. Fuimos creados por Él y para Él, te compartíamos en el bloque anterior. Y decirle a Dios, yo puedo vivir sin vos y hacer las cosas sin vos, es el acto, creo, de mayor orgullo del ser humano. Sacar al creador de nuestra vida, al diseñador de nuestra vida, al que nos amó con amor eterno, que aun cuando le hemos fallado y hemos pecado, vino a nuestro encuentro a través de Jesucristo para salvarnos. Esa es la muestra más grande de orgullo, decirle a Dios, yo no te necesito. Y hay un pasaje que te quiero compartir para reflexionar y pensar, que está en el libro de Proverbios, uno de los libros de sabiduría más hermoso de la palabra de Dios, que nos enseña el consejo práctico para la vida. Y dice en Proverbio 16 y 18, te lo voy a leer en dos pasajes, en dos versiones de este mismo texto. Dice, antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La otra versión dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Está diciendo este texto acá algo tremendo. Dice, antes de la caída está la soberbia. Cuando uno se vuelve orgulloso, soberbio, esto lo podemos ver en todos los índoles de la vida. Cuando uno se cree autosuficiente, dice, antes de la caída está la soberbia. Y va a venir, dice, la altivez de espíritu que viene a nuestra vida y que después trae la caída. Y yo te decía, creo en esto de todo corazón, que la mayor muestra de orgullo, de soberbia que un ser humano puede tener
Es decirle a Dios, yo no te necesito. Puedo manejar mi vida, tomar mis decisiones, hacer mis cosas sin Dios. Y dice acá la palabra, antes de la caída es el orgullo. ¿En qué sentido? El orgullo hace que nosotros queramos hacer cosas por nuestra propia fuerza. Yo creo que orgullo es decirle a Dios, yo puedo llevar mi vida sin vos. Orgullo es decir, puedo manejar mi familia, mi matrimonio y va a funcionar perfecto sin Dios. Orgullo es querer planear nuestra vida o proyectarnos sin Dios. Y la palabra de Dios nos dice, lo que vendrá es caída. Y miren, en la práctica pastoral, en el trabajo de iglesia, es una de las cosas que vemos tan seguido, tan a menudo, lamentablemente. Porque lo que nos toca a veces en el trabajo pastoral y el trabajo de la iglesia es tratar de armar el rompecabezas de una vida que cayó en desastre. ¿Y cuál fue el desastre? ¿Por qué pasó esto? Porque hubo el orgullo por ignorancia, por desconocimiento, de querer manejar nuestra vida a través de nuestra intelectualidad, a través del consejo de la mesa de café, a través de un montón de cosas, pero no tener en cuenta a Dios. Y entonces uno dice, ¿cómo cayó ese matrimonio? ¿Cómo cayó ese joven en las drogas? ¿Cómo cayó esa familia? ¿Cómo cayó ese sueño, ese proyecto? ¿Cómo esa persona entró en una angustia tan grande? ¿Qué es lo que pasó? Y yo encuentro la respuesta aquí en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esta tremenda enseñanza. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Y Dios dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuál es la manifestación de humildad? Es decirle a Dios, te necesito. Yo sin vos no puedo. Te necesito en mi vida, te necesito en mi hogar, necesito tu dirección. Dios, tú eres el creador, el sustentador. Este mundo no es casualidad. No es que todo esto existe por la casualidad, que chocaron dos átomos y se formó todo esto. Hay un diseñador, alguien que planeó todo esto, que se llama Dios y que nos ama con amor eterno y que mandó a su Hijo y que nos trajo su palabra para que podamos vivir como Él quiere y como Él pensó para nosotros. Entonces, Dios resiste a los soberbios. Es decir, cuando yo le digo a Dios, no te necesito, yo hago lo que quiero, Dios nos deja, pero no podremos evitar que vendrá la caída, que vendrá el sufrimiento, que vendrá todo lo que trae el orgullo. Pero dice, pero al humilde Dios lo recibe. Y creo que el mayor acto de humildad que Dios está esperando de cada uno de nosotros es que nos acerquemos a Él y que le digamos, Dios, te necesito en mi vida, te necesito en mi casa, te necesito en mis decisiones, te necesito en cada paso que voy a dar, porque separado de ti realmente no puedo andar. Creo que es una enseñanza de la palabra de Dios y es para este tiempo. Vivimos en un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Vivimos en una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. Y creo que es tiempo de volverse a Dios, que es tiempo de parar en los caminos y dice la Biblia, preguntar por las sendas antiguas y volver a la fuente de vida que es Dios, volver a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. La intención del programa Vida en Jesús es esto, compartirte la palabra, compartirte en fe lo que Dios ha puesto en nuestra vida, lo que vemos en el diario vivir, en la práctica, lo que creemos que bendice nuestra vida y que nos hace tanto bien, y te lo compartimos de todo corazón, que las promesas de Dios para nuestra vida son buenas, que los proyectos de Dios para nosotros son buenos, que el consejo de Dios en su palabra es bueno. Como te he compartido muchas veces, Dios le decía a un líder, dice, ¿querés que te vaya bien las cosas? ¿Querés que te salgan bien? Está en la Biblia, en Josué 1:8, dice, medita en mi palabra, guardala en tu corazón y ponela por obra. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Pero si yo le digo a Dios, no te necesito, me manejo por la mía, lo que cosecharé es el esfuerzo que yo puedo hacer y el recurso que yo tengo, y siempre es escaso, siempre se termina, pero en Dios es inagotable. Por eso es tan lindo poder vivir y conocer estas cosas de Dios que te las compartimos en el programa Vida en Jesús. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes
de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Iglesia Príncipe de Paz te invita a sus reuniones de fe y milagros. Para el que cree, todo es posible. Te esperamos todos los viernes en el Centro de Jubilados de López, en San Vicente, Juan de Garay 280. Todos los sábados en San Martín de las Escobas, calle Perón 1159. En Colonia Belgrano, Héctor Ortiz 746. En Santa Clara de Buenavista, Avenida San Martín y Sunchales. En Arocena, Centenario 29. Y en Galvez, todos los miércoles y domingos en nuestro nuevo auditorio de calle Ceci y 9 de Julio, a partir de las 19 horas. Iglesia Príncipe de Paz, un lugar de Dios para vos y tu familia. Bien, ya en la parte final del programa de Vida en Jesús, quiero una vez más decirte como realmente lo siento de mi corazón, decirte gracias por estar ahí, gracias por compartir este tiempo, por permitirnos entrar a tu casa por este medio, para llevarte la fe, darte el mensaje. Gracias realmente,
y anhelamos eso, que la fe despierte cosas lindas en tu vida, y por eso llevamos el programa adelante. Así que te doy muchas gracias y te invito a la vida de la Iglesia Príncipe de Paz aquí en la región, donde Dios nos ha puesto, donde realmente nos llena de alegría, de gozo poder estar ministrando, predicando la palabra de Dios. Te invitamos a las reuniones que tenemos de San Vicente, San Martín de las Escobas, en Colonia Belgrano, en López, en Santa Clara, en Arocena, aquí en Galvez, como sale el anuncio, todos los días que tenemos las reuniones, los días sábados en la iglesia extendida, aquí en Galvez, los días domingo 19 horas, miércoles 20 horas. Te invitamos a cada una de estas reuniones porque son oportunidades preciosas para conocer de Dios y poder experimentar las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Por eso te invitamos de todo corazón a la iglesia, a la vida de la Iglesia Príncipe de Paz. Me encuentro a diario también andando en la ciudad con personas que me dicen: me gustaría ir, quiero conocer, sé que necesito. Vencé temores, vencé prejuicios, te esperamos, eres bienvenido a la familia de la fe, a lo que Dios está haciendo. Te esperamos en cada una de las reuniones. Y poniendo un poco una conclusión a este tema, Jesús lo graficó de esta manera. Dice: el ladrón viene a robar, a matar y destruir, una referencia al mal, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros elegimos qué tipo de vida llevar. Si una vida donde está manipulada por el mal, que te roba y te destruye la paz, la felicidad, a veces la familia, también la salud muchas veces, o si queremos la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Pero la decisión es nuestra. Esa es la libertad, ese es el costo de la libertad, tener que elegir. Uno tiene que elegir. A veces sería, lo he dicho otras veces, más fácil es que Dios nos hubiera hecho como títeres, marionetas, que nos maneja, pero Él nos hizo su imagen y semejanza. Somos libres y tomamos decisiones, y tendremos que vivir con el fruto de nuestras decisiones. Yo he decidido por Cristo, y mucha gente lo ha hecho y nos ha hecho tanto bien, y queremos animarte en esto. Y pensaba, concluyendo este tema, Jesús en un momento dijo en el Evangelio de Juan 15:5, Él hace un ejemplo para poder entender. Jesús hablaba y predicaba mucho con los ejemplos y graficando las cosas para que nosotros podamos entenderla. Y Él dice: yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en Él, dará muchos frutos, porque separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. El Señor es muy categórico aquí, y Él es una figura: yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en Él llevará muchos frutos. Es decir, hemos sido diseñados por Dios para tener una vida fructífera, pero frutos que, como dice también aquí la palabra, frutos que permanezcan, frutos que nos hagan bien, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Pero podemos tener frutos por vivir separados de Dios que no nos hacen bien, que no nos bendicen, que uno puede haber logrado cosas, pero eso que lograste te roba el sueño, te roba la paz, vivís inquieto, vivís mal. El verdadero fruto es el que viene de Dios en unión a Él, y que podemos vivir y disfrutar de todos los sueños y proyectos que tenemos, pero en unión a Él. Y Él dice aquí algo muy fuerte, muy categórico: separado de mí nada pueden hacer. Pero intentamos muchas veces hacer cosas separado de Dios, y te digo nuevamente esto, lo vemos tantas veces. Intentamos vivir separado de Dios, pero llega un punto en la vida que nos damos cuenta que separado de Él realmente nada podemos hacer, y que todo el esfuerzo, todas las ganas que le pusimos, toda la fuerza que le pusimos, se termina. Solo en Dios hay una proyección de eternidad, solo en Dios hay bendición, solo en Dios podemos tener muchos frutos, y frutos que nos bendigan, que nos hagan bien. Por eso mi anhelo es que te puedas volver a Dios de todo corazón. El camino es uno: Jesucristo, es la fe, es tomar lo que Él dice para nosotros. No es una religión, recordá, la religión, recordá esto, todo lo que el ser humano hace para llegar a Dios. Por eso vos te encontrás tantas manifestaciones distintas en el mundo, en el ser humano, queriendo hacer algo para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque adentro nuestro hay una ausencia, hay un vacío que solo se llena con Dios, o trataremos de llenarlo con un montón de cosas, pero nunca estará lleno. No lo podrá llenar el dinero, no lo podrá llenar la diversión, no lo podrá llenar la droga, no lo podrá llenar ningún fármaco que tomes, solo la paz de Dios. Fuimos creados por Él, tenemos un agujero acá adentro que solo Dios puede llenarlo. Entonces, cuando nos volvemos a Él, la vida toma todo un sentido. Jesucristo vino a nuestro encuentro. Ese es el cristianismo, Dios que viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada una de nuestra vida. Te compartimos este mensaje de todo corazón. Gracias por estar ahí, gracias por mirar el programa de Vida en Jesús. Te bendecimos y te invitamos a la Iglesia Príncipe de Paz. Muchas gracias, Dios te bendice.